Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy comienza la semana, como todos los lunes. Tendremos nuestra mesa de debate con Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y Javier Tello. Primero vamos a discutir sobre la relación del presidente con las organizaciones de la sociedad civil. Una relación bastante conflictiva, hay que decirlo. Luego vamos a examinar la nota que publicó el diario The New York Times, donde asegura que Donald Trump, sí, como usted va a escuchar, Donald Trump quería invadir a México. Y para terminar, vamos a analizar la entrevista publicada por el periódico Reforma a 4 expresidentes del PRI sobre la reforma eléctrica. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. La semana pasada abordamos el tema de la relación del presidente con los empresarios. Hoy toca el turno de la relación que ha tenido el mandatario con las organizaciones de la sociedad civil. En 2019 a estas organizaciones les quitaron el financiamiento público bajo el argumento de que si quieren defender sus causas, que lo hagan con dinero privado. Ahora, en la iniciativa de reformas a la ley del impuesto sobre la renta, el gobierno quiere hacer un cambio para limitar las deducciones personales en materia de donativos. Solamente aplica, hay que decirlo, a las personas físicas, no a las personas morales. Bueno, desde que comenzó su administración, el presidente ha tenido una relación difícil, por decirlo menos, con la sociedad civil, a quien también considera como parte del conservadurismo. Para analizar este tema, saludo a Héctor Aguilar Camín. Héctor, muy buenas noches. ¿Qué pasó, Leo? Buenas noches. Jorge Castañeda, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Leo, Héctor, Javier. Bueno, y Javier está aquí en el estudio. ¿Cómo estás, Javier? Leo, muy buenas noches. Jorge, Héctor, muy buenas noches. Oye, hay que decirlo, es un gran tema este de las relaciones de los gobiernos con las organizaciones de la sociedad civil. Creo que ningún país lo ha logrado resolver bien, ¿no? A cabalidad, hasta dónde la sociedad civil tiene que involucrarse en la resolución de los problemas públicos, ¿no? Sí, creo que hay varios temas relacionados a la sociedad civil organizada, el rol que juegan en el buen funcionamiento de una democracia en general, funciones puntuales que desempeñan, un tema que tiene que ver con rendición de cuentas y transparencias. Claro. En México un tema que siempre ha importado mucho, por lo menos al SAT, Hacienda, es el tema de la elusión y evasión fiscal a través de ONGs. En fin, hay un chorro de temas aquí metidos. Ahora, en México, hay que decirlo, es difícil, ¿no? La filantropía no está muy extendida. Yo recuerdo que tú trataste de formar varios años. Una ONG, y es un dolor de muelas, ¿no? En efecto, no solamente me tocó trabajar varios años en una organización de la sociedad civil, sino que también tuve la suerte de participar tangencialmente en un estudio que se hizo sobre la situación de la filantropía, el sector no lucrativo, organizaciones de la sociedad civil, un estudio que hizo el ITAM, y participé en ese estudio parcialmente. Sí. Ahora, la relación con el presidente López Obrador, Héctor, ha sido dura, difícil. No le gusta al presidente en su estatismo, no le gusta que intervengan las organizaciones de la sociedad civil en resolver problemas que son públicos. Sí, bueno, podemos extender y decir que no le gusta en general, ya lo vamos viendo con una cierta claridad discursiva, pues, inapelable. No le gusta la clase media. Bueno, ya no digamos la clase alta, la clase media no le gusta. Y la clase media organizada, pues menos, porque a la clase media como tal, pues la ve como un conjunto aspiracionista, de gente egoísta que no quiere nada más que mejorar en la vida y tener cosas de consumo, comprarse 4 trajes en lugar de tener solo los 2 que se hacen falta. Es una gente, digamos, que ha estado completamente, digamos, envenenada, aspiracionismo de la sociedad de consumo y todas esas cosas. Entonces, esa sociedad a él no le gusta. Esa parte de la sociedad a él no le gusta. Y esa parte de la sociedad organizada, y organizada además pensando él que puede haber
algo de dinero que debía llegar al erario y que llega a estas organizaciones, bueno, pues se juntan ahí dos de sus cosas, dos de las cosas que desprecia y que quiere combatir. Entonces, me parece que encuadrado en este marco más amplio, empieza a tener un poco más de sentido el ataque sistemático, recurrente, a distintos flancos, a distintas instancias, pues en donde lo que rige fundamentalmente pues son los valores aspiracionales, digamos, civilizatorios pues, de las clases medias modernas, ¿no? Que pues no tienen mucho que ver con este otro mundo mitológico, mágico, de la sociedad profunda mexicana, todas esas otras cosas que son pues, etiquetas que también describen muy mal la realidad, describen muy mal lo que es el mundo de la privación, el mundo de la tradición, el mundo de la riqueza histórica, popular, social del país. Pero creo que estamos viendo a un presidente que, como decía Jorge antes del asunto del castrismo, aquí también se ha quitado todas las máscaras respecto de cuál es la parte de la sociedad que a él no le gusta, la parte de la sociedad que quiere disminuir, no desaparecer, ya sería demasiado, pero sí disminuir y ponerla en su lugar respecto del resto de la sociedad, que es la sociedad pobre y popular que a él le gusta, y sobre todo respecto del Estado, que no está ahí para andar financiando ocurrencias de esta sociedad civil organizada. Con las universidades le pasa un poco lo mismo. Y le pasa un poco lo mismo con los científicos, y le pasa un poco lo mismo pues, con los que estamos sentados aquí en esta mesa. Así es. Jorge, ahora hay que decirlo, muchas de estas organizaciones, la verdad, hacen una labor, a mí me parece muy respetable y admirable, sustituyendo al Estado, en donde el Estado ha fracasado, por ejemplo, en medicinas para los niños con cáncer. Bueno, Leo, yo creo que hay que colocar todo este tema en un contexto adecuado. La sociedad civil mexicana es débil y es incipiente. Débil, es decir, comparado con otros países de PIB per cápita semejantes al nuestro, hay menos organizaciones de la sociedad civil, menos personas involucradas en esas organizaciones, son organizaciones más débiles o menos prósperas, menos extensas, menos involucradas. Y segundo, es una sociedad civil incipiente, tiene 40, 50 años, salvo, obviamente, algunas instituciones de filantropía en el sentido más estricto de la palabra. Porque hay muchas razones, pero una de las razones, obviamente, es el Estado fuerte mexicano. Es decir, es lógico que en Colombia haya más organizaciones de la sociedad civil que en México, porque siempre hubo menos Estado. Y de alguna manera son antinómicas, entre más Estado, menos sociedad civil, y entre más sociedad civil, menos Estado. Estoy simplificando desde luego, lo que sea, pero así en términos, grosso modo, así funcionan las cosas. Y como hubo Estado muy fuerte y muy autoritario durante mucho tiempo en México, la sociedad civil sigue siendo débil y con una organización relativamente en ciernes. Entonces, hay que ubicar la ofensiva de López Obrador en ese contexto. Se va contra un sector de México que no está en condiciones necesariamente de defenderse o de defenderse con el vigor y con la fuerza que hay en otros países, en primer lugar. Y en segundo, con ciertas características. Por ejemplo, en todos los países, los estados financian a la sociedad civil. Suena aberrante, contradictorio. Si es la sociedad civil, pues no es el Estado. Digamos, en términos hegelianos, todo lo que es sociedad civil se define por no ser Estado. En México, pero también en Italia, en Francia, en Estados Unidos no, pero en muchos países europeos, el Estado financia a la sociedad civil. En México más, ¿por qué? Pues porque es débil y nueva.
y porque también la filantropía mexicana es débil y no es nueva, es casi inexistente en términos del PIB per cápita o del dinero de las personas que ejercen la filantropía en México. Es que yo conozco a fulano de tal que da 48 becas. Pues qué bueno, enhorabuena, y los becarios los felicito y todo lo que se quiera. Versus el total de riqueza, los activos de los magnates mexicanos, la filantropía mexicana está en pañales. Sí, entonces, está en pañales, pero... Bueno, pues es un hecho. Pañales o no en pañales, porque los pañales se quitan con el tiempo. Estos no se van a quitar. Yo dije algo peor. Nació huérfana o enana, no sé cómo decirlo. No crece y no va a crecer mientras no cambie el régimen fiscal. Es que ese es frente a la filantropía. Es que ese es el tema, Javier, ¿no? O sea, o uno de los temas, yo creo. O sea, a ver, todos los que estamos aquí sabemos que en Estados Unidos hay una muy vigorosa sociedad civil, organizaciones de la sociedad civil, porque hay incentivos fiscales. Yo estaría en desacuerdo. El tema de los donativos, o sea, el que tú puedas donarle y deducir prácticamente todo eso, es fundamental en Estados Unidos. Es una variable, pero la sociedad civil organizada en Estados Unidos ha sido fuerte. Sí, históricamente. Históricamente, totalmente. Mucho antes de que hubiera un tema fiscal. Entonces yo no me enfocaría en el tema fiscal y menos como variante determinante. Me gustaría agregar... Aquí en México sí, ¿no? ¿No te parece? Yo ahí sí concuerdo con Jorge. Creo que tiene que dar el Estado más incentivos fiscales para tener más vigor en la sociedad civil. Yo creo que el problema es mucho más complicado y déjame añadir a lo que ya dijo Jorge del contexto, porque el contexto es importante. En efecto, son débiles. Tenemos una sociedad civil organizada débil. Te doy datos. En México hay aproximadamente 27 organizaciones de la sociedad civil por cada 100,000 habitantes. 27. En Brasil hay 170, fíjate. En Chile 650, en Argentina 270, en Estados Unidos 670, con arreglos fiscales muy distintos. Entonces tenemos una sociedad civil organizada muy débil por varias razones. Han jugado un rol histórico muy particular. En la percepción de la población, por lo menos, hay la sensación de que históricamente eran cooptadas, históricamente por el Estado. Ahora hay la versión de que han sido cooptadas por la élite, ¿no? También hay la percepción de que son amateurs. Si tú vas, y a mí me tocó ir a pedir dinero, no te dan, porque te ven como poco profesional, como amateurs, echar dinero al basurero, no sirven para nada, etcétera. Esa es la percepción que tienen muchos de los grandes magnates de los que hablaba ahorita Jorge. No, pero esos pretextos para no dar lana. Lo que tú quieras, pero esa es la sensación. O sea, ¿quién no puede decir que Javier Tello es un profesional? No, yo sé que tú estoy hablando, otra vez labor, te vas al lado anecdótico. En general, la percepción es esa y con algo de razón. Porque no pagan o pagan mal. Es gente que trabaja en sus ratos libres. No se ha profesionalizado ese sector como ha sucedido en otros lados. También es vista, sobre todo por el SAT, como mecanismos de elusión y evasión fiscal. Entonces tienen ese rol histórico. También, más recientemente, han sido vistas como oposición. Y no estoy hablando del sexenio de López Obrador, ya desde antes. Mexicanos contra la corrupción. Doy el ejemplo desde antes, desde Calderón, en la famosa frase de los tontos útiles, de estas organizaciones de derechos humanos, tontos útiles, decía el secretario de Gobernación. Luego con Peña Nieto, precisamente, Mexicanos contra la corrupción. En fin, esa idea de que habían hecho oposición o se dedicaban a la oposición, entonces siempre en tensión con el gobierno. Y otro fenómeno del contexto que creo que es importante, y esta es una evolución de la sociedad civil organizada en todo el mundo, no solamente en México, más incluso en otros países que en México, pero también algo en México, un proceso, se han vuelto cada vez más organizaciones de élite. Se ve claramente en Estados Unidos. Antes en Estados Unidos participaba muchísima gente. Era de grassroots. Exacto, muchísima gente. Desde rellenando sobres, lo que fuera. Ya cada vez menos y cada vez más son gente. La Fundación Gates es un claro ejemplo. No, bueno, son hablando de profesionales. Profesionistas muy bien pagados. Se ha vuelto cada vez más, muchas de ellas instituciones de élite, y han generado un enorme debate, un genuino debate sobre, por ejemplo, como decía Jorge, si la está financiando el gobierno, ¿por qué no rinden cuentas? ¿Y por qué las decisiones las toman de una manera discrecional
y sin rendir cuentas. Entonces hay un genuino debate alrededor de cómo se manejan. Ese es el contexto. Sí. Y creo que además llega a la presidencia un presidente, como ya dijo Héctor, que por varias razones, yo agregaría varias razones, yo creo que su populismo hace difícil su relación con la sociedad civil organizada. ¿Por qué? Porque el populismo tiene una idea del pueblo homogéneo, y con una idea de pueblo homogéneo no cabe una sociedad civil organizada plural. También tiene esta idea de el interés general, la voluntad del pueblo como una voluntad y solo una voluntad. Bajo esa concepción no cabe la idea de una sociedad civil organizada plural. Su cesarismo, esta idea de conectar de manera directa con los votantes, pues estorba cualquier ente intermediario. Yo te diría que también su republicanismo, esta idea de austeridad, etcétera, también estorba en su relación con la sociedad civil organizada. ¿Cómo ves, Héctor, ya está sobre la mesa todo el contexto, ¿no? De por qué no le gusta al presidente las organizaciones de la sociedad civil? Sí, y añado otra cosa que también es sistemático en el presidente. Anda buscando todo el tiempo bolsitas o bolsotas del presupuesto que se pueda traer él para sus programas sociales desde el Estado. Yo creo que si aceptamos la definición de Jorge de Hegel, de la hegeliana, de que el Estado, la sociedad civil es todo aquello que crece por fuera del Estado, o por fuera de la monarquía, por fuera del poder político. El presidente es muy hegeliano en este asunto. Anda buscando que nadie gaste dinero que debe tener el gobierno para sus programas en cosas que se les ocurren. Entonces, estos círculos científicos, estos fideicomisos que pues los han creado, quién sabe con qué objeto. El Estado es en realidad, el gobierno es en realidad quien debe de gastarlos y no estos científicos que quién sabe quiénes son, pero que básicamente en la cabeza del presidente, como dice muy bien Javier, pues no son parte del pueblo. No. Son unas organizaciones ahí que quién sabe qué representan y que el presidente siente fundamentalmente como una oposición política escondida, hipócrita, de doble vuelta, pero que lo que están haciendo en realidad es socavando la autoridad, socavando la actividad del Estado. Y en el fondo de la cosa es verdad. Solo que un Estado democrático debería tener no solo una simpatía con esta competencia que viene de la sociedad, sino una especie de arreglo cómplice, democrático, para ayudarse a él como Estado a mejorar respecto de la ciudadanía, respecto de su trabajo democrático ciudadano. Hemos conversado recientemente, Jorge Castañeda y yo, pues 2 o 3 veces bastante con el expresidente de Chile, Ricardo Lagos, y a él le preocupa una cosa muy sencilla, pero muy profunda. Dice, es que la democracia está en crisis en cierto sentido, porque ya no sabemos cómo escuchar lo que está sucediendo en la sociedad. No escuchamos bien lo que sucede en la sociedad y entonces no reaccionamos a tiempo a lo que se va gestando ahí. Bueno, un Estado democrático, moderno, debería haber en la organización civil, en la sociedad civil organizada, una especie de gran intermediario entre lo que se gesta en la sociedad y lo que el gobierno es capaz de percibir. Y también una especie de gran auxiliar en atacar causas específicas que por sus características, por su especificidad, muy difícilmente puede ser tocada con precisión por la gran mano del Estado. Necesitas instrumentos mucho más finos para medir, para entender, para incluso canalizar recursos. Entonces, yo creo que sí estamos ante una idea de que
toda esta sociedad civil organizada es una oposición que le compite al Estado de mala manera, en lugar de una actitud de colaboración, de aceptación, de impulso incluso de este tipo de organizaciones de la sociedad civil. Pero es verdad que esta alergia a la sociedad civil organizada no es privativa de López Obrador, quizá está más acentuada, pero la hemos visto a muchos amigos padecerla con otros gobiernos también. Sí, bueno, hay que poner en el contexto también de que hay muchas de estas organizaciones siempre le caen gordas al gobierno, ¿no? En turno, ¿no? Porque defienden los derechos humanos, porque defienden la transparencia, porque combaten la corrupción. Y eso no les gusta a los gobiernos, ¿no? Parte de la función de algunas de ellas es dar lata. Exacto. Y eso es una función muy valiosa. Los famosos watchdogs, ¿no? Sí. Que les dicen en Estados Unidos que son estos perros guardianes, ¿no? O que están observando al poder, ¿no? Y que claramente les incomodan. Jorge. Mira, habría que agregar que en la medida en que las organizaciones de la sociedad civil reciben menos dinero del Estado, que puede ser bueno o malo, depende del país y del momento, pues de manera inevitable dependen más del sector privado, cosa que a López Obrador no le gusta. Y en la medida en que el sector privado se espanta, cosa que sucede en México y en muchos países con gobiernos como el de López Obrador, pues las organizaciones de la sociedad civil se ven obligadas, y aunque no se espanten los privados, a recurrir a financiamiento externo. En México, las grandes fundaciones norteamericanas, la Ford, la MacArthur, la Rockefeller, con Borlaug y la Revolución Verde y el trigo de tallo corto, en fin, no son asuntos menores. Esa fue la sociedad civil, por cierto. No sé si López Obrador lo sepa, pero fue filantropía americana, etcétera, etcétera, que permitió la Revolución Verde en México con el trigo y el maíz, y desde luego en la India. Pero bueno, entonces, entre más les recortan, pues más dependen del exterior, cosa que también le cae gordo a López Obrador. Por razones parecidas, no controla. Sí se acuerda él seguramente de la cancioncita tonta de Flans, pues sí, pues no controles, pues sí, pues no controla él, no hay cómo. Por más que les pida a los americanos que ya no le den dinero a fulano o a mengano, aquí o allá, pues lo harán o no lo harán, pero en términos generales es un financiamiento y un apoyo no fácilmente controlable, a menos de que recurras a medidas como las de Daniel Ortega, que hizo aprobar por el Congreso una ley que prohíbe, que considera un delito de traición a la patria el recibir financiamiento externo para organizaciones de la sociedad civil. Bueno, entonces, hay esa lógica, yo creo, es una dinámica infernal, porque es inevitable que lleve a eso. Entre más le recorta el gobierno el financiamiento de las organizaciones de la sociedad civil, más dependientes del sector privado y del extranjero se van volviendo. Es inevitable. Y entre más dependientes sean, más gordos les van a caer a López Obrador por las razones que todos conocemos, y más opositoras se van a volver. Algunas lógicamente se van a doblegar. No es fácil resistir el embate directo del presidente de la República. No está fácil. No. Muchas van a rajar, pero las que no se rajen se van a radicalizar, como es también lógico. Y entonces, si eran antes de oposición moderada o neutras, pues se vuelven de oposición o de oposición radical. Y ahí va gestándose una dinámica que yo creo que es perversa para el país, pero claramente es a la que nos lleva López Obrador con estos ataques y con este resentimiento. O sea, realmente no se siente cómodo con esta gente. Yo no sé si haya tenido una sola reunión con la CEMEFI o con alguna de las organizaciones de la sociedad civil. Creo que con el centro... Los del Centro PRO acompañan a los familiares de las víctimas de Ayotzinapa, ¿no? Que por cierto, todo mi respeto al Centro PRO, hay que decirlo. A PRO y a la Academia Mexicana de Derechos Humanos, o sea, son muchas organizaciones, pero las grandotas, las filantrópicas grandes,
que no son esas, no. o las pequeñas de derechos humanos, o de las de lucha contra la corrupción o la transparencia, o todas yo no sé que haya celebrado una sola reunión con ellas en lo que va de la mitad del sexenio ya. Así es. Oigan, tengo que hacer una breve pausa porque tenemos más temas que debatir. Vamos a regresar con este tema. Imagínese usted, resulta que Donald Trump, cuando era presidente de Estados Unidos, consideró invadir a México y nadie dice nada aquí en el país. O sea, bueno, en fin, vamos a regresar con ese tema en un momento más. Bueno, cuando Donald Trump era todavía presidente de Estados Unidos, fíjese usted, consideró enviar tropas de Estados Unidos a territorio mexicano para declararle la guerra a los carteles de las drogas. Esto después de la masacre de la familia Levarón, usted recordará, 9 niños y mujeres que fueron masacrados. Todos ellos tenían la doble nacionalidad, es decir, mexicana y estadounidense. Esto lo ha revelado, o lo reveló hace unos días el diario The New York Times. Y cuando yo propuse que debatiéramos este tema, Jorge Castañeda dijo, no, hombre, ¿para qué vamos a andar debatiendo estas cosas? Como si ya la revelación de que un presidente de Estados Unidos quería invadir México no fuera un escándalo, Jorge. Quiero entender tu decisión al respecto. Luego te convencí de que sí lo debatiéramos, pero bueno. No, bueno, me convenciste y con razón seguramente. Pero en primer lugar, porque a todos los presidentes se les ocurren en distintos momentos una bola de locuras. Trump con mayor frecuencia y mayores locuras que otros. Y para eso tienen, en teoría, colaboradores o instituciones o contrapesos que hacen que las ocurrencias, los delirios, pues no sucedan. Entonces, lo único que informó el New York Times al respecto fue que cuando el asesinato de los Levarón en Sonora, en Bavispe, Trump estaba tan enojado, tan enloquecido, que quiso enviar fuerzas americanas, un comando, algo así, para encontrar a los asesinos, narcos asesinos, y llevárselos a Estados Unidos. Y fue disuadido, lo convencieron de lo contrario sus principales colaboradores. Entonces, digamos, en el sentido estricto, de esto está hablando The New York Times. Todo parece indicar que es cierto, así fue. Sí. Es decir, las dos cosas fueron así. Uno, sí pensó en eso, y dos, rápidamente lo convencieron que no. Entonces, por eso un poquito, pues, discutir una hipótesis de trabajo, un delirio más, una locura más de Donald Trump, pues no necesariamente me parecía algo digno de ser comentado en este foro que es visto por decenas de millones de personas en el mundo entero. Imagínate los campesinos en Pakistán, pues, que les importa, sobre todo de Afganistán, donde sí fueron invadidos. Pero yo creo que es importante, perdón, Jorge, creo que es importante, porque este personaje puede volver a ser presidente de Estados Unidos en el 2024. No es hipotético esto, y es un hombre que tiene en la cabeza ese tema de que a México hay que hacer algo con México. Incluso la nota del New York Times dice que al principio quería que fuera con el acuerdo del presidente López Obrador, pero luego le dijeron que no, mandó un tuit al presidente López Obrador de que no, pero él dijo, bueno, entonces ya sin López Obrador, ¿no? Mandemos nosotros unilateralmente al ejército de Estados Unidos. Javier. Sí, creo que lo estás describiendo de una manera, creo que en lo que pensó, que también es una locura, era en comandos como él. No queda claro en la nota. No, sí queda claro. No, sí queda claro. Yo creo que sí, Leo. Bueno, comando. Sí. Comando, como han mandado comandos a otros países para matar, eliminar a terroristas, etcétera, ¿no?
En ¿Y este qué caso le dijeron sus asesores? Eso se va a interpretar como una invasión. O sea, es una inversión. Eso sí. Sí, Por más que sean 20 o 30. No te acuerdas. Sí, pero cuando dices quería invadir a México, Sí. suena que quería, porque también habla de eso la nota, quería inicialmente mandar a 250,000 soldados a la frontera, o se consideró en la Casa Blanca. Pero eso en su territorio puede hacer lo que se le pega la gana. De acuerdo, pero es una decisión no hubiera sido sumamente agresiva en contra de México, mandar 250,000 soldados a la frontera sur. No, en efecto se hace una locura. Coincido con Jorge en que Trump constantemente se le ocurrían locuras. Coincido contigo en que es muy preocupante que al presidente de Estados Unidos constantemente se le ocurran locuras, y más, coincido otra vez contigo, que pueda regresar a la Casa Blanca en 2024. Donde no coincido del todo es que no creo que lo que pensó, lo pensó pensando en México. Nunca le ha interesado en lo más mínimo México. Sí, no, era por cuestión propia. Y su locura tiene un método, como siempre en el caso de Trump. Era una postura antimigrante, era una postura nacionalista, era una postura nativista, era una postura de seguridad nacional y era una postura también de ley, de asegurar que se cumpliera la ley. Todas esas cosas era lo que unificaba a un electorado bastante disperso que votó por él. Entonces, una medida que era una locura, creo que tenía detrás de ella esa lógica interna, ¿no? Es una locura, de ahí no la quiero bajar. Pero ¿no se te hace rara la reacción en México? Lo poco que, no pasa, es una locura de Trump, ¿no? Depende de cómo interpretes lo que quería hacer. ¿Estás de acuerdo que hubo muy poca hay agentes resonancia? hay agentes de la DEA trabajando con el gobierno mexicano, tratando de agarrar narcos. Sí. Puedes leer esa nota con que él quería hacer más de eso. ¿Sí? Y que de repente se le ocurrió, oye, si lo hacemos sin hacerlo junto con Estados Unidos, y como lo hacemos en otros lados, de repente mandamos un comando y sacamos a alguien, como lo han hecho en otros. Hicieron con el doctor Con Álvarez Machain. Con Álvarez Machain. Exacto. ¿No? Bueno, pero entonces, a ver, Héctor, ¿estoy exagerando yo? ¿Yo soy el único paranoico en esta mesa? ¿Qué pasa, Héctor? Yo creo que no estás exagerando. La verdad es que siempre está bien que haya un recordatorio de que los presidentes no están garantizados como seres racionales, que no se les ocurren locuras y que no son capaces de crear grandes desaguisados. De hecho, pues, la historia está llena de ocurrencias perniciosas y catastróficas. Y a mí, la verdad, leyendo la nota, yo no la había leído, me la mandaron ustedes, la verdad se me pararon los pelos. Primero, de pensar que quienes vieron de cerca a este personaje, es decir, los que lo trataban en el gobierno de México, tanto de Peña Nieto como de López Obrador, pues sí tienen que haber pasado un muy mal momento pensando que se les podía venir encima. Y la verdad, visto retrospectivamente, con estas ocurrencias, no era una cosa así como que no darle importancia. Yo creo que un primer asunto aquí es, o nuestros presidentes y sus asesores son unos irresponsables, o tienen que haber estado temblando de sus sillas de ver a este señor del otro lado con estas ocurrencias. Ahora, lo que yo leí en la nota son dos cosas. Una es el despliegue a la frontera, es verdad, dentro de su territorio, de 250,000 soldados para contener la migración y en el contexto del COVID. Esto parece ser lo que más escandalizó al secretario de la Defensa. Sí, es porque correcto. en efecto no es un acto de invasión, pero es un acto de una hostilidad que crea en la frontera de estos dos países una situación de emergencia bélica sin que exista una razón bélica realmente escandalosa. Lo otro es otra aventura, pero está mucho más dentro de los protocolos manejables por estas agencias que así viven en el mundo, haciendo actos undercover, ejecutando gente que les parece que son enemigos que
Estados Unidos tiene que borrar de la faz de la tierra, dando lecciones, escarmentando, etcétera. Es otra locura también, pero estaba, digamos, es como más confinado a un modus operandi que, por cierto, ya nos habían aplicado con Álvarez Machain. Sí. Lo otro, a mí me parece de un tamaño y de una dimensión mucho mayor. Incluso hay una cosa chistosa en la nota, dice, bueno, esto es mucho más de los efectivos que tenemos y mandamos 250,000 soldados. Sí. A la frontera prácticamente nos quedamos sin soldados para otras actividades que sí son parte de nuestros compromisos bélicos. Pero sí, la idea de que puede en un momento dado, en un presidente del poder de Trump, aparecer esta idea que han tenido comprobadamente otros presidentes de Estados Unidos para invadir otras naciones, para ocupar otros territorios, la verdad que no me parece un mal recordatorio, Leo, y traerlo aquí y decir, los presidentes, los hombres de poder, en principio, tenemos que partir de la base de que no están locos, pero sí pueden estar un poco locos. De hecho, siempre están un poco locos y hay una parte de locura en medio de su propia manera de acercarse a la vida y de ejercer el poder. Entonces, yo creo que es un buen recordatorio. El poder va junto con la paranoia, junto con la esquizofrenia, junto con qué sé yo, la pérdida de la realidad llevada a una manera de entender cómo se debe ejercer el poder. Una manera catastrófica, paranoica, esquizofrénica, desastrosa de ejercer el poder. Eso siempre está ahí. Bueno, y tú decías, Javier, que tratabas de entender la decisión en términos del antimigrante, de ser antimigrante, nativista, nacionalista. Hiciste tu lista ahí, ¿no? O sea, que se entiende Trump. Ahora, yo lo que quiero recordar acá... O sea, que no era una decisión de política exterior. No. Era una decisión de política del interna trumpismo y electoral. Ahora, a ver, Jorge, lo único que quisiera aquí decir es que no sé si va a regresar Trump en el 2024, pero el candidato, no sé si vaya a ser el candidato de los republicanos, pero si no es Trump, va a ser un trumpista. Eso es muy claro. Tienen controlado al Partido Republicano. Entonces, esta visión de cómo hacer las cosas y de cómo relacionarse con México va a seguir ahí presente, Jorge. No es que ya se fue Trump y se acabó esto, Jorge. Claro. ¿No? No, tienes todas las razones. No se ha acabado, va a seguir. Y los temas de migración, los temas del narco, los temas de la inseguridad, etcétera, en México van a seguir siendo temas importantes de política interior norteamericana. Una de las sorpresas o motivos de reflexión que podía suscitar esta nota, Leo, también, es que obviamente los presidentes en todas partes dicen lo que se les da su regalada gana, pero el presidente López Obrador nos lleva 3 años diciéndonos cómo ha sido respetuoso Trump de la soberanía mexicana, cómo ha sido amigo de México, cómo nos ha tratado bien, cómo se ha portado bien, etcétera. Hombre, entiendo que no va a comprar el pleito y engancharse con él cada vez, y entiendo también que pues él, que es un poquito más mentiroso que los demás presidentes que hemos tenido, pues es bastante lógico, ¿no? De ahí a tratar de hacerle creer a la sociedad mexicana de que Trump se portó bien, que fue respetuoso, amigo de México, con este tipo de revelaciones, pues yo creo que sí habría que pedirle un poquito más de sinceridad y de transparencia y de honestidad intelectual a López Obrador, sobre todo en efecto si Trump es candidato en el 24 y gana, porque pues todavía coincidirá con López Obrador por lo menos unos días. Sí. Y ¿quién mejor que López Obrador para advertirnos a nosotros y a los norteamericanos en el 24 de cómo fue con México?
Sí. Pero pues fue como dice el New York Times o fue como dice López Obrador. No son muy compatibles las dos versiones que digamos. Bueno, tengo que hacer una breve pausa porque tenemos muchos temas. Uno de ellos también vale la pena revisarlo, que es una entrevista que apareció a 4 expresidentes del PRI en donde se pronuncian claramente en contra de la reforma eléctrica del presidente López Obrador. Regresamos. Bueno, salió hace unos días en el periódico Reforma una entrevista con 4 expresidentes nacionales del PRI. Me refiero a Pedro Joaquín Codwell, a Dulce María Sauri, a Enrique Ochoa y a Manlio Fabio Beltrones, pronunciándose claramente en contra de la reforma eléctrica que ha propuesto el presidente López Obrador. ¿Qué decir de esto, Héctor? Porque muchos de estos, y desde luego el que quizá tenga más colmillo de todos esos es Manlio Fabio, pues estos cuates no dan paso sin guarache, ¿no? ¿Por qué sale, por ejemplo, Manlio Fabio Beltrones, que estaba escondido prácticamente durante este sexenio, a pronunciarse de esta manera? Me parece que ahí hay muchas cosas que analizar, Héctor. Sí, bueno, yo no sé la razón por la que cada quien lo hizo. Sí. Lo que yo ni siquiera leí de principio la entrevista, leí un muy buen artículo de Jorge en donde recogía el momento y decía Jorge, y yo convengo con él en que era un momento de valentía y en cierto modo de no priismo de los dirigentes del PRI, porque habían salido a tomar una posición muy clara, muy valiente, muy en contra del gobierno y poco, digamos, medida en este sí pero no que suele tener la retórica priista. Eran muy claros, muy definidos respecto además de algo que también suena poco priista. No queremos regresar al pasado. Todos y cada uno de ellos, de distinta manera, lo que dijo es imposible regresar al pasado. Esto no puede resolverse volviendo a una realidad de industria eléctrica que ya quedó atrás. El PRI tiene que optar por el futuro. Bueno, a mí, mientras leía lo que luego lo conversé un poco con Jorge también, hay algo que no recogemos bien del PRI como fuerza, digamos, política, histórica de México. Y es que el PRI tiene una fama solo de un lado, digamos, solo del lado de sus pecados, y muy poca gente le reconoce al PRI la parte, digamos, del lado de sus creaciones, de la parte del lado de sus construcciones. El PRI, como todo partido nacional histórico, pues tiene la pata metida tanto en lo bueno que ha pasado en este país como en lo malo que ha pasado. El PRI lleva dentro de sí una especie de contradicción prácticamente desde su origen, de que al mismo tiempo tiene que conservar lo que está y al mismo tiempo tiene que cambiar lo que... El PRI primero es un PRI industrializador, es un PRI en cierto modo anticardenista. Del mismo modo que el PRI, digamos, de Salinas y de Zedillo, es un PRI anti-PRI, anticorporativo priista. Es un PRI, vamos a decir, neoliberal o liberal. Uh-huh. Entonces, lo que aparece aquí en estos 4 personajes, me parece a mí, puesto por ellos mismos, es ese PRI que está de acuerdo con la modernización de México, sí, que quiere la modernización de México, que lo que está buscando es suavecito, pero con realidad, ir cambiando México para que México vaya siendo un país más adecuado a lo que está pasando en el mundo, a lo que está pasando dentro de la propia sociedad mexicana. Uh-huh. Entonces, ese es el PRI que, de alguna manera, los presidentes del PRI también hicieron la reforma política que le quitó al PRI el poder. Sí, sí.
esa contradicción de PRI creo que no la vemos con claridad y por eso no le reconocemos nada de lo que han hecho y estamos siempre con la mirada puesta en los vicios, en las cuentas oscuras y en los pecados del PRI. Y estos 4 presidentes, pues les tocó hacer esas reformas también, pues se entiende, ¿no? O sea, nosotros las hicimos y ahora las tenemos que rechazar, pues está difícil esa postura, ¿no? Aunque ya en el pasado prominentes priistas han rechazado cosas en las que en su momento participaron, ¿no? Por parte de lo que dice Héctor, ¿no? De que tienes que estar cambiando constantemente. Sí, yo creo que el PRI siempre ha vendido futuro, desde mi punto de vista, y eso yo creo que ha sido una constante. Y yo tal vez lo usaría medio como sinónimo de modernizar. Y lo que ha ido cambiando es su idea de futuro y la manera en que se quiere modernizar. Pero creo que en general es lo que siempre ha vendido. Y si bien mucha gente tiene la peor opinión del PRI y no es posible que digan algo bueno del PRI, creo que también hay otro grupo de gente que tiene una idea más confusa, como que hay un buen PRI y un PRI malo. El PRI malo y el PRI bueno. Y incluso yo te diría que dentro del PRI también hay esa idea del PRI bueno y el PRI malo. Aunque otra vez, cada quien tiene ideas distintas de cuál es el PRI bueno y el PRI malo. Y creo que parte de ¿Y estos 4 expresidentes qué son? Bueno, ¿del PRI bueno o del malo? Esa es una cuestión de opinión, pero claramente estén dentro del PRI malo o el PRI bueno, es el mismo grupo. Invitaron a 4 del mismo grupo, con perfiles distintos, o sea, muy distintos, pero que en cierto sentido los ves fácilmente colaborando, los ves fácilmente poniéndose de acuerdo, incluso aunque sean distintos. Sí pertenecen a un cierto PRI, a una cierta década, 2 décadas del priismo en la que estuvieron todos muy activos, etcétera, 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 ¿no? Pero yo creo que es una entrevista muy interesante. Fascinante, ¿no? Fascinante. Yo creo que por lo que dicen, por el hecho que lo hayan dicho. Porque salieron. Al medio al que se lo dan, el medio también es el periódico Reforma, ¿no? Que le causa acidez al presidente López Obrador, ¿no? Ahora, son expresidentes del PRI, ¿no? Es como expresidentes que suelen callar, pero es más fácil hablar cuando ya estás, igual en este contexto no tanto, me queda claro. O sea, si hay una valentía aquí importante. Sí, cómo no. Pero están hablando a título personal. Sí. Jorge, un último comentario sobre eso, muy interesante, ¿eh? Mira, 2 cosas. Primero, chapeau Reforma, los convenció y qué bueno. Fue un gran aporte periodístico y sustantivo al debate. Ojalá lo hagan con otros partidos, etcétera. Pero lo interesante sería también que lo hicieran con 4 priistas que estén a favor de la reforma de López Obrador. Se me hace que les va a costar trabajo encontrarlos. O bien porque no los hay, o bien porque los que hay están agazapados. Claro. No tienen los pantalones para salir o las faldas para salir y decirlo abiertamente. Y me parece que eso también habla muy bien de estos 4. Ciertamente estuvieron involucrados, ciertamente tienen, digamos, la independencia o la edad o la posibilidad de incidir y de actuar de un modo muy poco priista, de presionar en el fondo al presidente actual del PRI, porque eso se llama presión. Si le quieres en lenguaje priista le puedes poner otro término, pero eso es, lo están presionando y qué bueno que lo presionan. Y un último punto que me pareció muy bueno, pero que me ha empezado a preocupar, es que ellos no se prestan al jueguito, creo que en particular Dulce María, pero no me acuerdo quién, en que haya que negociar esto con López Obrador, con Morena. Bueno, vamos a quitarle los peores ingredientes o componentes, vamos a ver cómo podemos suavizarlo, vamos a ver cómo podemos negociarlo, vamos a ver cómo podemos evitar lo peor. Eso le encanta al PRI cuando quiere negociar. Y a mí me preocupa que he escuchado voces priistas distinguidas en los últimos días, en público o en privado, que ya empiezan a decir, bueno, en su forma actual no la podríamos aprobar, pero... u otros que dicen, bueno, ¿por qué no presentamos una contrapropuesta de reforma? Pues ¿para qué?
Seguramente hay cosas que se pueden arreglar o mejorar de la ley de 2013-14, pero no en todo caso no se necesita una modificación constitucional, no se necesita una gran reforma, y en una de esas ni siquiera se necesita legislación para corregir los inevitables errores que tuvo esa reforma, pues estaba trabajando trial and error, como es lógico. Me preocupa que algunos priistas caigan en eso, pero me congratulo y felicito a los 4 expresidentes de no haber caído en ese garlito muy priista. Vamos a evitar lo peor. Pues muy interesante y desde luego pues vamos a tener que seguir analizando conforme avance la reforma eléctrica, no solamente la postura del PRI, sino del gobierno y de los otros partidos, ¿no? El PAN ya dijo que no va, ¿no? El PRD también ya dijo que no va. Movimiento Ciudadano no me queda claro. El Partido Verde. Leo, yo creo que no hay que descontar aquí, creo que no hay que descontar que es un momento de astucia de los actuales dirigentes del PRI, de decir, el PRI no existe, el PRI no sirve para nada. Acá estamos. Bueno, pues ahora vamos a abrir aquí esto y a ver si no vienen todos a tocar la puerta. Y eso es lo que está sucediendo. Es un momento de maniobra política, de bien hecha. Está metido al PRI en el centro del debate. Son políticos profesionales, hay que decirlo. Gracias, Javier. Leo. Gracias, Jorge. Gracias, Héctor. Nos vemos la semana que entra. Muy buenas noches. Bueno, muchas gracias a usted también por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.